Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador del Decálogo Universal. Una obra extraordinaria prefijado para estos últimos días. Prefijado, queridos amigos, porque en el primer convenio que Dios hizo con su pueblo, donde debía de recibirlo, cosa que no lo recibió, y fue roto ese compromiso. Y por segunda vez, cuando Dios le llama a Moisés, le dice: sube al monte y te daré los mandamientos, así como fue el inicio. Pero ya no se escribe para ese tiempo, sino se escribe para el futuro, como dice Salmos 102:18. Y en el futuro tenía que aparecer los mandamientos y formar su pueblo Dios, pero no con los naturales, sino con los gentiles, como dice Romanos 10, 19, 20, 21. O en los gentiles tenía que formar su pueblo. Y ser reunido todo lo que están escritos en el libro de la vida de los 4 cantones de la tierra, no solamente los gentiles, sino también del pueblo judío. Al final, los dos se van a juntar en uno solo, porque dice en Ezequiel, ya no habrán 2 naciones, sino uno solo. Ahora, cuando hablamos de este pueblo futuro, estamos hablando de este pueblo futuro, llega un momento, revisando las enseñanzas del fundador de nuestra institución, recomendó bastante concerniente sobre lo que es el bautismo, que estamos hablando sobre estos días, porque este 31 de agosto se vaya al mismo departamento de Lima, está organizando el bautismo en Chocas Medio, en el Club El Candamo. Ahí va a ser, está pues ahí en el río, y se va a llevar a cabo el bautizo. Va a llevar a cabo, en el cual estamos invitados para participar, y siempre pensando de que el que nos mueve para realizar este ministerio no es nosotros, sino que es el mismo Espíritu nos impulsa a realizar, a cumplir con este requisito que Dios establece. No es un deseo personal, sino que el mismo Espíritu te impulsa a cumplir con este requisito. ¿Y por qué nosotros retener nuestros pies? Al contrario, se dé cumplimiento porque no sabemos el día de mañana. Pero mientras hay vida, pongamos nuestra parte, y para vivir en paz con nosotros mismos, tratar de cumplir con este requisito, porque si no, de lo contrario, si nos falta uno de estos requisitos, algo incomoda. Por eso decía nuestro maestro, va a llegar un momento que nuestra carne muere, bueno, vamos al cielo a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Entonces nos van a preguntar sobre nuestra estadía en la tierra. Y yo no poseo uno de los 3 requisitos, entonces me dirán, pues tu testimonio no vale. ¿Por qué? Porque no confirmé las enseñanzas de las Escrituras, de las Santas Escrituras, no confirmé. Entonces tenemos que cumplir con este requisito. Bueno, venimos desarrollando sobre este tema que nuestro maestro emitió el 27 de agosto de 1983, un fin de mes en el distrito de Cieneguía. Y entonces, al inicio dice así: bueno, una vez más reunidos aquí en la casa de Dios, todos los que hemos creído y confirmado en la fe de nuestro Señor. En la fe de nuestro Señor, en la fe de nuestro Señor. También es otro punto que tenemos que entender. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando del Espíritu Santo. Y si hablamos del Espíritu Santo, después estamos desarrollando, muy bonito. Y luego dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas israelitas. Tomen asiento, por favor. Gracias a la misericordia de Dios, hoy el Señor me ha mostrado que ya falta poco, muy poco. El gran día de Dios ya está cercano. Hermanos, tengámoslo por seguro, es porque vamos a hablar sobre el bautismo. Verdadero creyente, como ya se aproxima la fecha del bautismo, vamos a dar a entender cómo nos señalan las Sagradas Escrituras. Bien, primeramente hay que entender que la ceremonia del bautismo es uno de los principios fundamentales de nuestra congregación. Pero ¿por qué le digo esto? Porque viene a ser la confirmación de nuestra fe. La confirmación. Entonces, como yo recibí esta fuerza sobrenatural, que es la fe, es el Espíritu de Dios, recibí entonces
la confirmación. ¿Por qué? Porque el Espíritu me impulsa a cumplir con este requisito. Por eso dice la confirmación de nuestra fe, de nuestra creencia. ¿Ve? Entonces, como culto es reconocido como el renacimiento del nuevo hombre. ¿No? Como culto reconocido como el renacimiento del nuevo hombre. O sea, para cumplir con este requisito, el hombre tiene que ser el nuevo hombre, la nueva criatura. ¿Por qué? Porque de momento que se arrepintió, Dios le perdonó y le dio su espíritu para que ponga en práctica lo que Dios establece. O como decía nuestro Mesías, cuando puso un ejemplo de un hombre que tenía pues un padre de familia que sembró una viña, lo cercó a esta viña, sembró un lagar, cavó un lagar y luego construyó una torre de vigía y le dio a unos labradores para que le administren la viña. Y después de un tiempo, ya vino para que le entregaran su parte y los viñadores, o sea, los que estaban ahí a cargo, ¿qué hicieron ellos? Antes de darle su parte que le corresponde, lo mataron a sus siervos, a unos lo apedrearon, lo flagelaron. Y por segunda vez lo envía a otros el doble, también hicieron lo mismo. Y por tercera vez envió a su hijo, ojalá que le tengan respeto, y cuando lo vieron, dijeron, ahí viene el heredero, lo sacaron de la ciudad y lo mataron. Ahora, ¿qué dice nuestro Mesías? ¿Qué será cuando venga el dueño de la viña? Los matará a todos miserablemente y le dará a otros que le administren la viña. Entonces, en la parte espiritual encontramos que la viña es el hombre, el lagar es el corazón, la torre de vigía son nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestros oídos, son los sentidos. Y los labradores vienen a ser los que moran en el corazón del hombre. Por eso dice en Isaías 1:6, no hay una cosa sana, todo está podrido, lleno de llagas. Todo está podrido, no hay una cosa sana, todo. ¿Por qué? Porque lo administran los labradores perversos. Pero una vez que el dueño de la viña viene a recobrar su viña, tiene pues haber una guerra cabal, una guerra donde dicen Jeremías no se pueden enterrar sus muertos, ni tampoco pueden llorar por sus muertos. No puede, porque es una guerra espiritual. Y porque de frente viene el dueño a reclamar su viña, tampoco le van a entregar de frente. Tiene que haber guerra. Por eso, cuando no llega su tiempo, viene el dueño a reclamar la viña, cuando uno le habla las cosas de Dios, lo primero que le rechazan. ¿Por qué rechazan? Porque inmediatamente salen los espíritus negativos al frente y forman su barrera y no dejan ingresar a nadie. Pero cuando llega su tiempo, viene el dueño de la viña, lo enfrenta. Esto se llama la guerra del Armagedón. Y hay una guerra, un enfrentamiento, y cuando pierden, hay esa matanza. Y por eso cuando uno se convierte, llora y no sabe por qué llora. Un día, 2 días, otros lloran hasta 2 meses, 3 meses. Hay una guerra. Y después le entrega a otros, una vez que le ganó la guerra, recuperó su tierra que le corresponde, su viña, y le da a otros que le administren la viña. Por eso estamos hablando acá, viene a ser el renacimiento del nuevo hombre. O sea que hay unos nuevos administradores. Murieron todos los espíritus negativos que estaban, todos los labradores malvados, todos los inquilinos perversos, como dice en Jeremías, han tomado posesión de tierras, de casas, y luego les son quitados. Entonces, ahí viene el nuevo hombre, la nueva criatura, ahí viene todo eso. Y empiezan a cumplir lo que los nuevos labradores empiezan a ordenar. Acá, ya nueva criatura, correcto, ahora tienes que cumplir con el bautismo. Así más o menos, para que ustedes me puedan comprender. Entonces, viene el renacimiento con el renacimiento del nuevo hombre, o sea, a través del arrepentimiento, para que sea una nueva criatura, y sean borrados todos sus pecados. Primeramente, para ser exactos, el bautismo viene a ser el vínculo sagrado de la confirmación de nuestra fe. Porque hemos creído, nos hemos arrepentido por todas nuestras faltas,
que pudimos haber cometido. Eso es así, cabe recordarles necesariamente que bautizar a todos los creyentes, porque tres son los que dan testimonio en la tierra. 1 Juan 5:8. Tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, agua y la sangre. Estos tres concuerdan en uno. Entonces, primero es el espíritu, pues primero se recibe el espíritu, y después del espíritu ya se tiene que cumplir el requisito del agua, que es el bautizo, y después viene la sangre, que viene a ser el día de la expiación, viene a ser el 10 de octubre. Ahora, luego dice nuestro maestro, esclarece con 1 Corintios 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan? Por eso ves acá, antes de llegar a este versículo, dice, en otras religiones, seguidamente muchos de nosotros nos hemos bautizado en otras religiones, nos hemos bautizado, por supuesto, en otras religiones, en otras dominaciones, según sus creencias. Bueno, ¿por qué dicen esta parte nos hemos bautizado en otras religiones, en otras denominaciones? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Que en este pueblo, queridos amigos, en este pueblo, el que llama es Dios a los hombres. Y eso está escrito en San Juan 12, 10, 16. Vamos a ver, ¿por qué se expresa de esa forma? ¿Por qué dice, han sido bautizados en otras congregaciones, en otras religiones? ¿Por qué? Porque dice así San Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces hay otros rediles, es decir, hay otras congregaciones. Pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hay algunos que han tenido 10 años, 20 años leyendo la Biblia, han pertenecido a otras congregaciones, han participado muchas veces, han sido activos, pero cuando llega su tiempo, Dios mismo le muestra por sueños a dónde tiene que concurrir. Eso es así el que es para Dios. Una vez, como un testimonio, antes de continuar con este versículo, como un testimonio, fue en Chiclayo, recuerdo en esos años, había un hermano que era pastor, que pertenecía a una congregación que tenía, él como pastor tenía más de 500 feligreses. Y cada vez que conversaba con mi hermano, y mi hermano pastor pues le daba duro a mi hermano israelita, y el hermano israelita no podía ni defenderse. ¿Por qué? Porque a veces el problema, como dije, se dice una frase, el que lee la doctrina vive menos, y el que no le gusta leer, vive más. ¿No? Por eso es muy necesario. El que lee la doctrina, vive menos. Y el que no le gusta leer, vive más. ¿Más qué? Más engañado. Entonces, cuando te gusta leer, vive menos engañado. Acá mi hermano no le gustaba leer, vivía engañado. O sea que cuando le tocas un momento de defenderse, porque el otro le empezaba a atacar, no tenía palabras, no tenía argumentos, porque estaba vacío. Pero se le ocurre algo a este hermano, no todo es malo. Se le ocurrió algo. Y le dice, hermano, ya que tú tienes toda la razón, porque tú estás demostrando según la Escritura que yo estoy equivocado, pide a Dios en oración para que te muestre dónde está. Y te va a mostrar. Y de acuerdo a eso tú procede. Si tú eres para Dios, como tú me dices, buscas a Dios, sirves a Dios, Él te va a mostrar el pasos a seguir. Y el hermano pastor, preocupado por las palabras que le dijo, la recomendación que le hizo llegar, se dedicó a orar. Según daba su testimonio él, porque le he tenido la oportunidad de escuchar en 3 oportunidades, daba su testimonio este hermano pastor. Y empieza a orar, Señor, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Y le muestra un sueño. Le dice, Señor, ¿estás con nosotros acá en la iglesia tal? Le dice, no estoy con ustedes. Luego le dice, Señor, ¿y estás en tal religión? No, le dice, tampoco. Y así le empezó a enumerar
de varias congregaciones famosas. Si estaba, le dice, no estoy. Entonces el joven, el hermano pastor, le dice, Señor, ¿y estás con los israelitas? Así como un desprecio, ¿estás con los hermanos israelitas? Así dice, ahí sí estoy, pero son muy rebeldes. Fíjese lo que le dice, ahí estoy, pero son muy rebeldes. Ahí cuando el hermano, como él lo buscaba a Dios de todo corazón, y deja donde estaba, imagínense, porque estamos hablando que tenía casi 500 feligreses, o más de 500. Con mucha tristeza tuvo que dejar a su feligresía y regresar, ir donde Dios lo está llamando. Y ahí empezó a hacer su trabajo, cosa que acá también en el pueblo llegó a ser hasta misionero. Al día de hoy, no sé, tantos años que no lo veo, no sé, estará vivo, estará muerto, no lo sé, pero sí daba su testimonio cómo él se aboca acá en el pueblo de Dios. Por eso dice acá, en este versículo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, no son de esta congregación. Me conviene traerlas. Por eso dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traerlas. Pero cuando vienen ellos, cuando van a venir, dice, y oirán mi voz. ¿Cuándo van a venir? Cuando escuchen la voz de Dios. Cuando escuchen la voz de Dios, van a venir apresuradamente los que son para Dios. Los que no son, no. Porque la orden de Dios es, anda y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. O sea, los que son para Dios tienen que estar escritos en el libro de la vida. Parece un poco egoísta, pero no es así. Vemos en el caso de nuestro Mesías, Él no vino, dice, a todo el mundo, simplemente a las ovejas perdidas de Israel, no vino a todos. Solamente a las ovejas perdidas de Israel. Ahora viene para juntar a todo lo que están escritos en el libro de la vida. Entonces van a venir apresuradamente, pero cuando escuchen la voz de Dios, y para eso están los mensajeros. Él y los mensajeros, porque Él tiene que preparar a los mensajeros, y los mensajeros tienen que empezar a anunciar, y los que son para Dios, los que están escritos en el libro, vendrán apresuradamente, porque dice, oirán mi voz. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la voz? Claro, a veces nosotros decimos, pues la Biblia, pero no, ¿cuál es la voz según la Escritura? Nos tiene que demostrar, antes de continuar con ese versículo, nos dice en Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13, ¿cuál es la voz de Dios? Dice lo siguiente, 4, 12 y 13. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras. O sea, oirá mi voz. Acá dice, oísteis la voz de sus palabras. Más a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Entonces, cuando hablamos, pues amigos, la voz de Dios, o las 10 palabras, estamos hablando de los 10 mandamientos. Pero supongamos que sea, bueno, pues ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo, que verá mi voz, está hablando su voz de Él. Muy bien, tenemos ahí una respuesta. San Juan 7, versículo 14, 15, 16, 17, 18. 14 a 18. 7, 14 a 18. En medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Respondiendo Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y qué viene a ser la palabra doctrina traducido al hebreo es Torah? Traducido al griego significa ley. Entonces está hablando de la doctrina de Dios, está hablando de la palabra de Dios, hablando de la Torah, la doctrina, está hablando de la ley, que es lo mismo. De eso enseñaba la doctrina de su Padre. Por eso dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad, conocerá, el que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o hablo de sí mismo. Entonces la gente sacaba su cuenta, ¿él hablaba la doctrina de Dios o hablaba de su propio concepto? Entonces, porque el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria de aquel que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces no buscaba su propia gloria, sino buscaba la gloria de aquel que lo envió.
Él no enseñaba su propia enseñanza, su propia doctrina, él enseñaba la doctrina de su Padre, que es de Dios. Por eso dice acá, ahora regresamos al punto, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hay otras congregaciones, hay muchos que son para Dios, entonces van a venir cuando escuchen esta voz que son los mandamientos, que es purificado para tus últimos días. Entonces, dice, también tengo otras ovejas, ¿no?, que no son de este redil, aquellas también me conviene traer y oirán mi voz. Y luego dice, habrá un rebaño y habrá un pastor. Ahí está. Habrá un rebaño, un solo rebaño. Pero se junta de todos los que están escritos, que están muchos leyendo, buscando a Dios de verdad en otras organizaciones, vendrán. Los que son para Dios, no todos. Los que son para Dios vendrán. Así como este pastor buscaba a Dios de corazón y estaba escrito en el libro. Entonces le habló, le preguntó por sueños, le mostró el camino a seguir y se vino. Y se vino, no le interesó lo resto. No le interesó, vino porque realmente llegó su hora. El que no lo es, así ya ves un montón, así esté acá, tiene que irse porque no lo es. Así es, amigos, aunque duela un poquito, pero eso es así. Por eso dice, habrá un rebaño y un pastor. Y ese pastor, como dice en Pedro, viene a ser pues el príncipe de los pastores. No es cualquiera. Es el príncipe de los pastores, como dice Pedro. Entonces, ahora sí, amigos, vamos al desarrollo del tema que estamos viendo. Por eso dice, otros vendrán, dice, en otras religiones, se bautizarán, otros han sido bautizados en otras religiones, según sus creencias. Bueno, les digo que eso no tiene valor porque no comprenden el significado del bautismo. Vamos a ver 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Dice el apóstol Pablo. Y cuando hablamos de muertos, estamos hablando de dos tipos de muertos, como dice Mateo 8, 22, cuando este discípulo le dijo, dame permiso, este discípulo dijo a Jesús, dame permiso para enterrar a mi padre. Y le dijo, déjalo que los muertos se entierren a sus muertos. Entonces existen dos tipos de muertos. Muerto es aquel que va a la tumba, y muerto es aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Y sabemos que para recibir el Espíritu de Dios, primero el hombre tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer la doctrina de Dios, tiene que conocer la ley de Dios. Y cuando se arrepintió, porque en la ley va a estar toda su vida, todo su currículo va a estar ahí. Entonces cuando el hombre se analiza, dice, verdaderamente está mal lo que estoy haciendo acá, esto está mal o está bien. Entonces empiezan a hacer un análisis de conciencia. Por ejemplo, Dios te hace una invitación que debes guardar los sábados. Yo estaba acostumbrado a guardar el día domingo. Ahí nomás para darnos cuenta, un punto nada más. Entonces, ¿le hace caso a Dios o le hace caso a los hombres? Si le hago caso a Dios, entonces de lo que dice Dios tengo que acatar. Entonces, esa es la forma. Y cuando hay esa decisión de hacer estas cosas, es cuando Dios te da el Espíritu recién. Y el Espíritu es el que te exige poner en práctica lo que Dios establece. Porque si no tienes el Espíritu de Dios, no, amigo, toda esa emoción y rápida emoción rápido pasa. Hoy estoy emocionado, ahora estoy, digamos, motivado, más tarde estoy llorando o estoy desanimado. Pero no, el Espíritu es permanente. Por eso dice en Ezequiel 36, 27, y haré que andéis en mis mandamientos. Pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. El mismo Espíritu te exige hacer los cambios. Y muchos hacemos cambios bruscos. ¿Por qué? Porque si antes, como dice el apóstol Pablo, nos gustaba mentir, pues empiezas a dejar de mentir. Algunos te gustaba pues mucho la borrachera, pues empiezas a dejar la borrachera. Otros les gustaba mucho la droga, ¡pum!, de noche a la mañana, deja la droga. Cambios bruscos. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu te quita todos esos deseos negativos y empiezas a andar, a conducirte. Quizá a muchos no les gusta cuando hablamos de la ley de Dios, no les gusta porque parece que, como dicen los sabios, parece que ir a una cárcel no les gusta. ¿Por qué? Porque humanamente es difícil poner en práctica. Porque si yo estoy acostumbrado a andar como o sea, muchos lo ven como andar como un animal salvaje y de la noche a la mañana lo ponen en una cárcel, lo ponen en una jaula. Entonces,
lo pasen así, pero no. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, nos enseña a ser disciplinados, ordenados, y a no ser personas, vivir, ¿cómo le puedo decir? No, empiezas a ordenar tu vida. El mismo Espíritu te ayuda a ordenar tu vida, a ser una persona mucho más paciente, más, donde ya la disciplina lo ves como brazaletes de oro, ya no lo ves como cadenas, ya no lo ves como grilletes o esposas en las manos, ya no lo ves, sino lo ves algo como si fueran, lo ves como si fueran pues brazaletes de oro, cuando a uno le gusta la disciplina, pero eso es ya el mismo Espíritu empieza a disciplinar tu vida. Entonces, ahí ese es el punto que estamos viendo, como dice nuestro maestro, la Escritura es bien clara. ¿Por qué se bautizan como hacen los muertos si ellos no resucitan? Quiere decir, si ellos bautizan a miles, ahí no hay salvación, no hay vida eterna. ¿Por qué? Primeramente tienen que creer en el mandamiento de vida para que tengan vida eterna. ¿Ve? Si yo lo niego la ley, no, por eso dicen en Proverbios, vamos a buscar ese proverbio, el Proverbios donde dice, conteniendo lo que a veces no me gusta, pero ¿qué voy a hacer? Gracias a la ley empiezo a ordenar mis pasos, gracias a los mandamientos. Pero ¿qué pasaría si no me gusta? Vamos a ver, dice un versículo 28, 9 de Proverbios. ¿Qué pasaría? No me gusta. No, eso está mal. No es así. Pero dice en Proverbios 28, 9, el que aparta su oído para no oír la ley, el que aparta su oído para no oír la ley, o no oír la Torá, o no oír la doctrina de Dios, o no oír la palabra de Dios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Su oración también es abominable. Así que amigos, no hay que confiar, decir, sí, Dios me escucha. Mentira, no te escucha. No te escucha, amigo. No te escucha. Así de simple. Así como en el tiempo del pueblo hebreo, cuando Dios les envió una plaga de serpientes doradas, ¿acaso se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Moisés? Y muchos empezaron a morir por las serpientes doradas. Ese momento hubo un arrepentimiento. ¿Acaso Dios no les escuchaba? No les escuchaba. ¿Por qué? Porque había un mediador. Entonces, cuando ahí se van a Moisés y le dicen, ruégate por nosotros para que nos quite este mal. ¿A quién Dios le iba a escuchar? ¿Al pueblo? No, a su mediador. Ruégate por nosotros al Altísimo para que nos quite este mal. Moisés tuvo que rogar, suplicar. Ahí cuando la fue la señal de la serpiente de bronce. Por eso, queridos amigos, acá no es que me escucha, sino es canalizado. Todo es canalizado. Por eso se dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Es el mediador, por ahí se canaliza. Si no, no pasa nada. Ahora, mientras nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, vamos a pensar diferente. Vamos a pensar un poquito diferente. Por eso dice Pablo en Romanos que el mismo Espíritu ruega por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos ni cómo vamos a pedir nosotros, pero el mismo Espíritu lo acomoda mejor. Mejor lo acomoda, eso dice en Romanos. Entonces, fíjese, estamos hablando acá de que mientras el hombre no cree en los mandamientos de Dios que es prefijado para estos últimos días, no hay un giro en su vida, no recibe el Espíritu de Dios, es muerto, no tiene el Espíritu de Dios. Caminará así. A esto se llaman, más adelante vamos a hablar, a esto se llaman los famosos cementerios. Porque hay dos tipos de cementerios, el que va a la tumba, los cementerios donde están los muertos ya sin vida, y los otros cementerios son las ciudades, donde hay gente, pues no tiene pues el Espíritu de Dios, muertos en vida. Pero si tienen el Espíritu de Dios, sí cambia. Por eso dice nuestro maestro, primeramente tienen que creer en el mandamiento de vida, porque dice la palabra es vida, para que tengan vida eterna. Eso es así. ¿Quiénes son los muertos? Hay que hablar también eso para entender. Como dice Mateo 8:22, Jesús le dijo a su discípulo, tú sígueme, deja que los muertos entiendan sus muertos. Nuestro Señor hacía referencia, hablaba en ejemplos para dar a entender que existen dos tipos de muertes, muerte espiritual y muerte carnal.
habla de los hombres que no creen el Evangelio, son incrédulos. O sea, las buenas nuevas, a la doctrina de Dios, son muertos, no creen. Entonces, dice acá, dice, los muertos, ellos vienen a ser muertos porque no tienen espíritu de Dios. Por eso se le dice muertos espirituales, y los muertos carnales vienen a ser los que descansan en el polvo de la tierra, ellos que están enterrados. Eso es así. Entonces, si ya hemos aclarado, no puede existir diversos tipos de bautismos. Según la Sagrada Escritura, existe pues un solo bautismo para el pueblo de Dios, como aclara Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Y hemos aclarado que había un Señor. ¿Por qué tiene que haber un Señor? Como decía la Escritura, un Dios de los dioses, porque en ese tiempo pues había tantos dioses, como el pueblo estaba en Egipto, más de 400 años, y el pueblo, pues imagínense, tenían más de 2000 dioses, hasta que vino el Creador, los humilló a todos sus dioses, a los dioses principales. Hablamos de las 10 plagas, son 10 dioses, los principales, los humilló. La primera humillación fue la serpiente, porque era pues el protector del faraón. El protector del faraón, imagínense. No es que se convirtió la serpiente en el palo, una serpiente. Después los otros dioses que protegían al Nilo, eran 2 dioses, una diosa y un dios, y así sucesivamente. Los humilló a todos sus dioses, pero ni aún así el pueblo pudo entender que hay un Dios superior a todos los dioses. No pudieron entender. Cuando entendieron después del exilio, cuando se fueron ante Babilonia por 70 años a cumplieron calles de esclavos, cuando ellos regresaron, a partir de esa fecha dejaron de adorar a Baal. Baal significa Señor de los señores, Rey de los reyes, el creador de todo el universo. Eso significa Baal. Entonces se confundieron, el creador de todas las cosas es Baal. Se confundieron. Y así, los cananeos, también otro tipo de problema que se dieron en Canaán. Uy, amigos, es una confusión total. Mientras no tengas el Espíritu de Dios, hermano, vives confundido. Ahora para nosotros es un honor que muchos de nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu que hemos recibido nos hace conocer quién es Dios. Y buscamos que adorar a ese Dios. Pero mientras no tengas el Espíritu de Dios, no sabes a quién adorar. Piensas que estás en la parte correcta y no es así. Y todavía te terqueas. Por eso se dice que la ignorancia es demasiado atrevida. Como ignoras, eres atrevido en hablar. Y también te conviertes en un fanático. Por eso dice que la ignorancia es igual a fanatismo y el fanatismo es igual a ignorancia. Entonces, ¿por qué? Porque no tienes el Espíritu de Dios y piensas que tienes la razón. Pero si tuvieras el Espíritu de Dios, no. El que tiene el Espíritu de Dios es humilde. No es que humilde hagan de agachado, mal vestido, no. Humilde significa que sabe controlar sus emociones. Es humilde, sabe controlar sus emociones. Si hay una discusión, no sale al frente a discutir juntos contigo, porque aprendió a dominar su pasión de discutir, de pelear. Dominó esa parte, entonces prefiere agachar la cabeza, prefiere escucharte y no salir a discutir. ¿No? ¿Por qué? Porque es humilde. Así es, amigos, es increíble. Pero entonces, seguimos con lo que dice acá, que hay un solo Señor, hemos visto una sola fe, porque la fe es uno única, ya estamos hablando de que es el Espíritu Santo. La fe es el Espíritu Santo, es uno único, no es muchos, uno solo, es uno solo, nada más. Habrán diferentes dones, ministerios, como dice el apóstol Pablo en Corintios, don de sanidad, de interpretación de lenguas, otro de idiomas, etcétera, de ciencia. Habrá muchos, pero el mismo Espíritu es. Con diferentes ministerios, pero el mismo Espíritu es. Por eso no hay tantos Espíritus Santos, uno solo nomás hay. Y para recibir el Espíritu Santo se recibe a través de la doctrina. Y si te profundizas un poco más, vas a encontrar que el Espíritu Santo, esa fuerza activa, viene a ser el Hijo de Dios. Por eso dicen en la creación, hagamos al hombre, hablando de 2. Entonces, hay mucho más para entender
Por eso dice Santo Salazar que cuanto más sabe, más bruto se vuelve. Y otra frase dice que lo poco que aprendió no aprendió nada y se va a ir sin haber aprendido nada. O sea, hay mucha profundidad en la Escritura. La Escritura es un libro más leído en el mundo y en menos entendido. ¿Por qué? Porque hombres escribieron, pero bajo la inspiración de Dios. Y es un libro sagrado donde habla pues de todas las ciencias. No solamente hablamos de religión, no. Habla de geografía, habla de medicina, de ingeniería, habla de todas las carreras y bien profundas. Así es, amigos, así como están escuchando. Por eso es que el libro es el libro más leído y el menos entendido. El que habla de medicina busca un montón de versículos bíblicos de medicina. Y si habla de ingeniería, también te habla le gusta las matemáticas, igual, todo. Amigo, es el libro más leído y el menos entendido. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios, vas a encontrar muchos misterios, muchos misterios. Por ejemplo, una partecita nomás, que es como un pequeño ejemplo, uno nada más, para darnos cuenta de la profundidad que hay en el versículo bíblico, en la Biblia. Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, un poquito nada más de los días, del mes. Según lo que Dios establece, el mes tiene 30 días. Ahí nomás, póngase a pensar. El mes tiene 30 días, pero esos 30 días no lo vas a encontrar de forma literal. El mes tiene 30 días, no. Te manda las matemáticas. Te mandas a multiplicar y dividir. Te manda a sumar para que saques el mes exacto. Ahí nomás ponte a pensar de la profundidad que tiene y a simple vista tú lo ves un versículo bíblico, pero en el fondo, y una pequeña aclaración nada más para que ustedes vean, para que ustedes más o menos se imaginen. Esto no entra al tema, sino estamos hablando como una pequeña, digamos, una pequeña aclaración de la profundidad que tiene el libro sagrado. En Apocalipsis capítulo 11, 2 y 3. Miren, en forma literal le voy a leer y no te habla de 30 días. Dice, y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Nada más, no hay más. Miren, de la profundidad que tiene este versículo bíblico. Vamos a ver, vuelvo a repetir. Y echa fuera el patio que está, dice, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Y hollarán la ciudad santa 42 meses. Nada más, forma literal, estamos leyéndolo. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Ese es todo lo que tenemos. Pero acá entran las matemáticas. Queremos sacar el valor de un mes. Simplemente se divide. Y ustedes pueden coger su lapicero si gustan, o en el celular, 1260 días. 1260 días, usted lo divide en 42 semanas, o en 42 meses, lo divide 1260 días entre 42 y le sale el valor del mes. Y le sale 30 días. Fíjese. Acá estamos ingresando las matemáticas, pero en forma literal te dice otra cosa. En forma literal, simplemente te dice acá, echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Y hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Las matemáticas, 1260 días entre 42 meses, le sale el valor del mes. ¿Cuánto sale? 30 días. Fíjese la profundidad que tiene. El Antiguo Testamento también te habla de esa cantidad de 30 días. Vamos a ver. Génesis, como es solamente para que ustedes tomen en cuenta de la profundidad que tiene el versículo bíblico, pues es el libro más leído y el menos entendido. Encontramos en Génesis. Vamos a Génesis. Luego dice acá, en Génesis capítulo 7.
Dice aquí, dice acá, en el año 6, estamos 7:11 de Génesis. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Nada más, es lo que dice el contenido bíblico. Miren, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, al 17 del día del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es el 17 del segundo mes. Vamos a ver, ¿cuál es el segundo mes? Primer mes, según Dios, es abril. Abril, que en hebreo se llama Aviv, que significa primavera. O también Nisan, que significa retoño. Entonces, en el mes de abril es el primer mes del año, porque dice en Éxodo 12:2, a este mes se ha dado por principio de los meses, ya, abril. El segundo mes, estamos hablando de mayo. Y el 17 de mayo fueron rotas las cataratas. Muy bien, ¿cuánto tiempo duró todo ese trabajo? Génesis 8, 3 y 4. Dice acá, y tornáronse las aguas sobre la tierra, yendo y volviendo, y crecieron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a 17 del día del mes, sobre el monte de Armenia. Mire, el segundo mes fueron rotos las cataratas, el segundo mes, estamos hablando en mayo, 17 del mes. Y luego, tornándose las aguas sobre la tierra, yendo, volviendo, decrecieron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte de Armenia. Ahora, séptimo mes, ahora fácil es sacar ahora, segundo mes, 17, y el séptimo mes, 17, redondo. Para el séptimo mes, 7 meses, menos 2, entra la resta ahora, menos 2, que es el segundo mes, serían 5 meses. Porque el segundo mes, 17 del mes, el 17 del segundo mes, al tercer mes, 1, cuarto mes, 2, quinto mes, 3, sexto mes, 4, séptimo mes, 5. Ahí está, cualquiera de los dos llega a 5. Séptimo mes, 7, menos 2, porque ahí se abrió las cataratas, sale 5. Luego dice que las aguas al cabo decrecieron las aguas al cabo de 150 días. 150 días entre 5. 150 entre 5 sale el valor de 30. 30 días tiene el mes. Fíjese, ahí no se ponen a pensar de la profundidad que tiene la Escritura en pequeñas cosas. Y algo más. Pero mientras no tengas el Espíritu de Dios, amigos, es difícil. Siempre lo vamos a leer en forma literal. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pero ¿por qué me expreso de esta forma? Porque hay una base. ¿La educación de dónde viene? La educación viene de casa. En casa nos enseñan los valores, el respeto. Ahí nos enseñan los valores en la casa. En las aulas nos enseñan el conocimiento. Pero Dios da el entendimiento, como dice Job 32:8. Espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente nos hace que entiendan. Entonces Dios da el entendimiento. Mientras no tengamos el entendimiento, mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no vamos a entender. Por eso estamos viendo que ese libro bien bravo, bien, para mí, hay mucha profundidad. Por eso dice Santo Salazar, vuelvo a repetir esas frases, dice Santo Salazar que cuanto más sabe, más bruto se vuelve. Y otra frase dice que lo poco que aprendió, no aprendió nada y se va a ir sin haber aprendido nada. O como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. O como dijo un sabio, nuestro conocimiento es como una gota y el desconocimiento es como el mar. O como dijo Pablo, aquel que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso, queridos amigos, hay mucho que aprender. Entonces vemos acá, regresamos al punto, dice que en un Señor, una fe, una sola fe, no hay un montón de fe, es una sola.
y ese es el que inspira a cada uno de sus hijos. Y un solo bautizo, no hay muchos bautizos, no lo hay, uno solo. Pero como Dios manda, no como uno quiere. Por eso dice acá, nos dan a entender, dice nuestro maestro, que no puede haber diferentes formas de bautizarse, diferentes formas. Ni tampoco bautizarse varias veces, sino uno solo, una sola vez. Por eso dice un bautismo, ¿ve? Así como hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, tengamos presente, ellos, hermanos, así también vamos a ver la importancia del bautismo, como dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 5, la importancia del bautismo. Respondió Jesús cuando le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que obligatoriamente, como el Espíritu nos impulsa, esa fe nos impulsa, como dice el apóstol Pablo, viene a ser la virtud. O sea, nos impulsa. Pero al mismo tiempo queremos saber dónde está escrito para poner en práctica. Eso se llama ciencia. Por eso dice a la fe se adhiere la virtud ciencia. Entonces nos impulsa y queremos saber dónde está escrito para cumplir con este requisito. Pero es el mismo Espíritu que impulsa al libro sagrado, porque es la única fuente de información, y el Espíritu, como la Biblia escrito por el Espíritu, te lleva al donde Él escribió. ¿Ve? No tanto escribió, sino le ordenó al instrumento para que escriba, porque, como dice el apóstol Pedro, los hombres de Dios, los hombres hablaron bajo la inspiración de Dios. No hablaron, no escribieron ni hablaron porque quisieron. Por eso dice, mejor pasemos lectura para estar un poco más seguros, porque así tiene que ser. Porque si no, podemos hablar cualquier sandez y eso no está bien. Dice acá en Pedro, según de Pedro, 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, o sea, cualquiera no lo puede interpretar las profecías. 2, 21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que hablaron los santos hombres de Dios, hablaron inspirados por el Espíritu Santo, así como Dios le dijo al profeta Isaías 38, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y asiéntala en un libro, para que quede hasta el postrero día, para siempre por todos los siglos. Fíjese, al mismo tiempo escrito por esa fecha y al mismo tiempo está escrito para el futuro. Por eso dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y asiéntala en un libro, para que quede hasta el postrer día, para siempre por todos los siglos. Al mismo tiempo para esa época y al mismo tiempo para el futuro. Fíjese. ¿Pero quién hace? El Espíritu. Toma el instrumento a un ser humano y mediante el ser humano empieza a escribir. Como dice nuestro maestro, cuando le dice para el Hijo del Hombre, vendrá a ti el escapado. ¿Quién es el escapado? El Espíritu Santo. Y no estará más mudo, hablará por la boca del Hijo del Hombre. Porque dice el Espíritu solo no puede ser, no tiene éxito, tiene que tomar un cuerpo, un ser humano, y a través de ese ser humano tiene que realizar su trabajo. ¿Para qué? Eso es, pero no cualquier hombre también. Eso es otro punto. Pero vamos a lo que estamos mencionando acá. Entonces, dice acá, para eso, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, para entrar en el reino de Dios tenemos que tener el Espíritu de Dios. Parece un juego esto, parece un trabalengua, pero es sencillo. Dice, vuelvo a repetir, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo es esto? ¿A qué se trata el reino de Dios? ¿A qué se refiere el reino de Dios? Si no tiene, y del Espíritu, no nace de agua, quiere decir el bautizo, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es eso del reino de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Qué cosa es el reino de Dios? Pablo dice que no es ni comida ni bebida.
Pero en el fondo, ¿qué viene a ser el reino de Dios? Una pequeña aclaración para ver ese punto. Dice Mateo, vamos a ver, en Mateo, para entender esa partecita nada más. Mateo 12, 28. Acá es cuando Jesús dice, lo sanó a un sordo y mudo. Y luego dice, entendí el pensamiento de ellos. Encontramos acá que Dios no sanó al mudo. El Espíritu es el que lo sanó al mudo. Lo hizo hablar. Y lo que estaba sordo volvió a su normalidad. Es el Espíritu. Luego dice que él sabía el pensamiento de ellos. Dice Pablo, el Espíritu es el que lo escudriña todo. Teniendo estas bases, dice en el 28, pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, está hablando que él no expulsaba, sino el Espíritu de Dios es el que expulsaba. Entonces él no. Por eso dice nuestro maestro, si Jesús habla no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo se cumple y este es poderoso. Y tan es igual es el Hijo del Hombre en su tema de la creación de Cristo. Entonces, el que hace a través de un ser humano, a través de un instrumento, es el Espíritu, es el que obra, el que escudriña, el que investiga, el que analiza, el que te hace entender, es el Espíritu Santo. Entonces, dice acá el punto que estamos hablando del reino. Pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, ¿cuál es el reino que ha llegado a ustedes, a nosotros? Es el Espíritu Santo. Es el reino. Entonces, no entrarán al reino, dice. O sea que si no tenemos el bautismo, no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos estar en el reino. El reino es el Espíritu Santo. Parece medio rompecabezas, pero es así. Por eso el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, tenemos que tener el Espíritu de Dios para decir, tú, ahora sí, el Espíritu en mí, ya estoy en el reino. El Espíritu está en mí. Eso es así. Entonces dice nuestro maestro, para entrar en el reino de Dios es necesario bautizarse. Entonces, porque el bautismo viene a ser el nacimiento de un nuevo hombre. Se bautiza, es nueva criatura para Dios. El hombre se transforma en un nuevo ser, porque a través del bautismo es limpiado de todas sus inmundicias y de todos sus pecados que cometió contra Dios, como lo dice en el profeta Ezequiel 36:25. Este es otro misterio. Y esparceré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros pecados os limpiaré. Otro punto más para entender. Dice acá nuestro maestro, el hombre se transforma en un nuevo ser, porque a través del bautismo es limpiado de todas las inmundicias y de todos sus pecados que cometió contra Dios, como dice en Ezequiel. Pero vamos a ver, dice en Ezequiel, esparceré sobre vosotros agua limpia, seré limpiado de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero vamos a leer lo que dice el concepto, que dice nuestro maestro. Entonces, como aclara la Escritura a través del bautismo, como agua limpia, dice, serán limpiadas todas vuestras inmundicias. Y si alguna vez adoramos ídolos, quiere decir estatua de bronce, madera o de barro, ya no lo hagamos más, porque de todos nuestros ídolos nos limpia. Eso es así. Hay que entender también que quiere decir nacer nueva criatura, nuevo hombre. Y acá nos centramos un poquito en este lugar, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de vuestras inmundicias. Esparciré. No está hablando de que tienes que bañarte. No, de eso no se trata. Porque para bañarse uno pues se refriega bien, se soba bien con es una ducha. Ahí te sacas toda la suciedad de la parte exterior. Entonces, de eso, acá simplemente es esparcir. ¿Qué es esparcir? Poca agua, poquísima. Es una figura nada más. Porque si lo hago para bañarme, entonces no, pero porque dice la Escritura. Vamos a ver, dice la Escritura. Vamos a ver. De Isaías
Vamos a ver, o Jeremías, creo, ya se me fue también de mi mente, pero vamos a ver, Jeremías creo es. Dice lo siguiente, vamos a ver. Jeremías, Jeremías era 2:22, ¿qué nos dice? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Entonces ya no se trata de que me bañe, porque dice simplemente esparcir, no dice que tienes que bañarte, porque dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Entonces, ya se trata de que me va a sacar la mugre de encima. No, de eso no se trata. Se trata de otra mugre que no tiene que sacarnos. Porque dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. No se trata tratando de las inmundicias de la parte exterior. No. No está hablando de otro tipo de inmundicia. De eso no está hablando. Y para eso, queridos amigos, como está hablando de otro tipo de inmundicia, ¿cómo es este desarrollo de este tema? El día de mañana vamos a continuar con el desarrollo de este ministerio. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Peremerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades. No te quedes con lo que sabes, no amigo, comparte con los demás, deja el egoísmo a un costado, trata de ser humilde, trata de controlar tus emociones de ese egoísmo, y domina esa bestia que tienes adentro. Si no puedes, pide el auxilio de Dios y comparte, amigo. Dejemos el egoísmo a un costado y compartir. ¿Cuánto necesitan una palabra escuchar para que tengan paz? Y un abrazo para todos ustedes, mis queridos amigos.